Morning, everybody. Thank you. Buenos días a todos, muchas gracias. Quisiera expresar mi gratitud a los organizadores de esta importante conferencia por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros lo que significan las redes europeas y los registros y la posibilidad de expresar mis ideas sobre cómo pueden contribuir estas herramientas al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades raras, incluida la aniridia. Este sería el esquema de mi charla. En primer lugar, quisiera analizar la situación actual de las enfermedades raras en España. A continuación, quisiera definir las redes de referencia europeas y luego nos vamos a concentrar en los registros y ver cuál es la situación actual del registro español y, por último, expresar mis ideas sobre cómo estas herramientas pueden ayudar a los pacientes con enfermedades raras. Creo que todo el mundo sabe la definición de enfermedad rara, que es aquella que tiene una prevalencia inferior a 5 de cada 100.000 personas o menos. Y hemos visto pocos pacientes, pero en combinación son el 4 o 6% de toda la población de la Unión Europea. Uno de los problemas de las enfermedades raras es la dispersión. Y aquí tenemos unos ejemplos muy claros. Existen más de 738 organizaciones en 65 países y únicamente en Europa tenemos más de 55 federaciones europeas para algunas enfermedades raras. Y esto, por supuesto, es negativo para los pacientes, por lo menos desde mi punto de vista. Estos pacientes tienen dificultades extra, añadidas. Por supuesto, tenemos nuestra ignorancia sobre la patogénesis del problema y las dificultades a la hora de establecer el diagnóstico. Pero también hay pobre información para los profesionales y para los centros en cuanto a su experiencia a la hora de tratar a estos pacientes. Esto supone también otro problema. Y por último, tenemos el problema de la falta de ensayos clínicos y de nuevos tratamientos para muchas de estas enfermedades. Estas dificultades añadidas tienen consecuencias, por supuesto. Se estima que se tarda aproximadamente unos 8 años de media de retraso en el diagnóstico desde que aparece la enfermedad. Evidentemente, esto es insoportable y también se estima que una media de 7,3 especialistas son necesarios antes de que alguno de ellos haga el diagnóstico correcto. Si preguntamos a los doctores, a los especialistas sobre cuál es la definición de una enfermedad rara, incluso de un medicamento huérfano, solamente el 25% van a dar una respuesta correcta. Y esta falta de información es algo que empieza ya a nivel de la universidad. No tenemos ninguna clase sobre enfermedades raras en las escuelas médicas, por lo menos en España. Y como he mencionado anteriormente, estas dificultades tienen consecuencias. 26% de los pacientes con enfermedades raras sufren un deterioro extra. 26% de ellos reciben un tratamiento que es inadecuado y, por último, más del 40% de ellos no tienen ni tratamiento ni asistencia. Y esta es la situación actual en la mayoría de los países de Europa. ¿Y cuál es la situación en España? Pues bien, no sabemos exactamente, pero imagínense una enfermedad que es muy fácil de entender, la aniridia. Se supone que los profesionales que no están relacionados con la salud no saben lo que es la aniridia. Aniridia, por definición, es sin iris y nada más.
Pero en 2018 realizamos un proyecto de fin de grado con una estudiante, con Raquel Gómez, y aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, comprobamos las páginas web de las sociedades oftalmológicas de España y los principales centros clínicos en España también. Analizamos 55 páginas web y descubrimos en aquel momento que solamente 7 contenían información sobre enfermedades raras y solamente 12 sobre aniridia. Bien, hicimos una encuesta entre oftalmólogos, ópticos y neonatólogos. La muestra global era de 961 que respondieron. 97% de ellos reconocieron que la aniridia es una enfermedad, algo evidente, por supuesto, pero solamente el 23% de ellos sabía qué estructuras están afectadas en aniridia. Y lo que es más, solamente el 25% del personal sanitario sabían que existe la Asociación Española de Aniridia y el 57% de ellos decían que serían capaces de situarla, evidentemente utilizando Google, claro. ¿Y qué pasa con los oftalmólogos? Esto es muy importante. Solamente el 42% de los oftalmólogos son capaces de reconocer las estructuras que se ven afectadas en la aniridia. Afortunadamente, el 94% de ellos reconocen cuál es la edad típica del diagnóstico y también el 94% de ellos reconocen que la aniridia es una enfermedad rara. Pero, ¿qué es lo que sucede con la asociación? Solamente el 66% de ellos reconoce que sabe que existe la Asociación Española de Aniridia. ¿Y qué pasa con los optometristas? Compilamos las respuestas de 739 optometristas. Los que estaban familiarizados con las estructuras afectadas por aniridia eran solamente el 20%. La edad típica de diagnóstico era conocida para el 81%. Y lo que fue una gran sorpresa para mí es que solamente el 7% de ellos sabían que la mayoría de esos pacientes necesitan ayudas ópticas. Voy a regresar, vuelvo otra vez a la Asociación Española de Aniridia. Solamente el 19% de ellos sabían que existe la asociación en este país. Pero también hicimos una encuesta a los neonatólogos y solamente el 20% de ellos son capaces de clasificar las estructuras afectadas por esta enfermedad rara. 87% reconocen cuál es la edad más adecuada para el diagnóstico y solamente el 29% de ellos reconocen los cambios visibles cuando el paciente tiene 1 año de edad. Fijémonos en estos datos. Si les preguntamos si creen que esos bebés deben ser enviados a otro especialista, solamente el 43% de ellos respondieron afirmativamente. Y de nuevo, solamente el 15% saben que existe la Asociación Española de Aniridia. Bien, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que en una enfermedad como aniridia, si existe esta falta de información, imagínense qué es lo que sucede con el resto de las enfermedades raras, con nombres más complicados.
Pero las enfermedades raras son comunes. Están reconocidas para las enfermedades del ojo, más de 900 en Orphanet. El 30% de ellas son entidades sindrómicas. Y hay que recordar que estos datos de enfermedades raras, que son la primera causa de ceguera en los niños en la población joven de la Unión Europea. Y por desgracia sigue habiendo una falta de terapias curativas para la mayoría de estas enfermedades. Bien, y ahora quisiera hablar de la Red de Referencia Europea, la ERN. Se trata de una plataforma de cooperación que es innovadora y transfronteriza, es decir, que implica a los distintos países de la Unión Europea y que está formada por especialistas y por pacientes y que están preparados para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras, de enfermedades complejas con una baja prevalencia. Se trata de una red virtual que básicamente se concentra en abordar enfermedades o patologías raras y que están también desarrollando nuevas herramientas. La mayoría se basan en la llamada health electrónica online, que quiere impulsar la investigación a través de estudios que contribuyan al desarrollo de nuevos tratamientos para esas enfermedades. Estas son las redes, como ven, hay muchísimas de ellas que se dedican a una variedad de problemas como cáncer, pulmones, hígado, pero aquí tenemos la que está dedicada al ojo. ERNI. Esta sería la red para las enfermedades raras oculares o oftalmológicas. Y aquí vemos los miembros de esta red que empezaron en el 2017. En ese momento, España estaba en color gris, lo que significa que ningún centro existía en España en aquella época. En 2020, distintos centros españoles solicitaron su ingreso como miembros y tuvimos centros afiliados en la EMI, Red Europea. Y entonces España cambió de color y se convirtió en azul claro. Y finalmente, desde el 1 de enero de este año, hemos sido integrados como miembros de pleno derecho en la red de referencia europea y ahora mismo este país está en color azul. Pero por desgracia, como podéis ver aquí, el Reino Unido ahora está en gris. ¿Y por qué? Bueno, pues todos sabemos que cuando dejaron la Unión Europea, pues ya no son miembros de este tipo de estructuras. Estos son los centros que son miembros plenos de la red europea en España. Tenemos el Hospital Clínico en Barcelona, Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, el Hospital Clínico de Valladolid, el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, Bellvitge en Barcelona también, La Paz en Madrid y Cruces en Bilbao. Estos son los 7 hospitales que son en la actualidad miembros plenos de la red europea de referencia. Este es nuestro hospital. Nuestra membresía también está en combinación con el instituto y quisiera enfatizar que tenemos una amplia experiencia en la terapia celular en los humanos. ¿Y cómo se organiza la red? Pues evidentemente existe
una junta de gobierno y 5 grupos de trabajo, uno dedicado a las enfermedades retinianas, otro a las enfermedades oftalmológicas, enfermedades pediátricas y el 4 a enfermedades del segmento anterior. Y luego hay grupos de trabajo transversales. El número 5, que está dedicado a la baja visión, a la diaria y a los grupos de pacientes. Número 6, genética. 7, registros y epidemiología. 8, investigación. Y luego hay 2 grupos que están trabajando en la integración nacional, porque no es fácil reunir a 27 países para que hagan lo que sea. Evidentemente, este es uno de los problemas de la red. Estas son las principales actividades de la red. Tienen un registro, tienen una clínica virtual que se llama iClin, están promocionando guías, programas educativos también y, evidentemente, ensayos clínicos. Bien, este es el registro. El registro está discutiendo ahora que quieren que sea un registro que sea accesible para todos los miembros, que esté asegurado, que cumpla la normativa de protección de datos, pero no están seguros del contenido en estos momentos. Ahora están más dedicados a intentar hacer una federación de registros con una base de datos que sea común para toda Europa. En este punto, quisiera continuar con la definición de registro. Es algo muy sencillo. Se trata de un sistema organizado que utiliza métodos observacionales para compilar datos de forma uniforme y para evaluar los resultados de una forma específica para fines científicos, clínicos o incluso políticos. Básicamente, se trata de un censo actualizado de los pacientes que estén afectados por cualquiera de las enfermedades raras, que guarda los datos y la información de los pacientes y de sus enfermedades. Esto es muy importante. Todos estos datos están protegidos por las disposiciones de la legislación actual de aplicación. Y tenemos uno en España, que es el Instituto de Salud de Carlos III en Madrid, y dentro está el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. ¿Y cuál es el valor del registro? El primer punto sería que existe una declaración por Eurordis, por NORD, que es la Organización de Norteamérica, CORD también, que se consideran prioridades globales para las enfermedades raras. Y como podemos ver, son instrumentos para promover los conocimientos, la investigación, la asistencia y el tratamiento de los pacientes. Esto es muy importante. Los pacientes también deben participar y deben estar implicados para mantener los registros a largo plazo. Esto es crucial. ¿Y cuál es la situación en España? A la izquierda podemos ver el número de publicaciones sobre enfermedades raras, publicaciones de impacto sobre enfermedades raras oculares, y como vemos, este número va aumentando cada año. ¿Pero qué es lo que sucede con los pacientes en este país? Bueno, pues la semana pasada el Registro Nacional tenía más de 22.000 registros para todo el país. Estimamos que existen unos 2 millones de personas que tienen enfermedades raras en este país. Para este registro, 1.062 registros eran de enfermedades oculares y 1.042 fueron introducidas por Onero, que es un observatorio creado por distintas asociaciones de pacientes, incluida la Asociación de Aniridia. Aquí tenemos la página web de Onero.
que tienen un acuerdo oficial con el Instituto Nacional de Salud Carlos III. Otra segunda idea, que también es muy importante en mi opinión, es la red de referencia europea, que es la clínica virtual, que intentan gestionar los casos difíciles proporcionando una segunda opinión con expertos de toda la Unión Europea. Están desarrollando un sistema, es un sistema totalmente seguro, con un almacenamiento de datos totalmente seguro. Los datos están pseudonimizados. Este sería uno de los desafíos de la red europea de referencia. La red tiene también otras actividades, tienen talleres científicos y médicos, acciones educativas, vídeos educativos, webinars, GRID, que es un evento con muchas comunicaciones y cuya opinión es muy importante. Si entramos en la página web de la Red de Referencia Europea para el Ojo y si buscamos ensayos clínicos, podemos ver los ensayos clínicos en la Red Europea de Referencia. Vamos a intentar encontrar la aniridia. Pues no hay ningún ensayo de aniridia dentro de la Red Europea de Referencia. Así que la pregunta es, ¿no hay ensayos clínicos de aniridia o no están dentro de la Red de Referencia Europea? Vamos a buscar en clinicaltrial.gov. Si buscamos en esta web y escribimos aniridia, vamos a encontrar 15 estudios. Vamos a analizarlos, porque la mayoría de ellos en realidad no son ensayos clínicos, son más bien ensayos observacionales para mejorar nuestros conocimientos sobre la historia natural de la enfermedad. Vale, pues por ejemplo, este de aquí, el número 2 y el número 3, evidentemente, están con un fármaco, porque es una mutación Monses. Otros están relacionados con herramientas de prótesis, como iris artificiales y cosas así. Pero hay más, incluyendo el último, el número 15, que trata del uso de células madre para tratar la deficiencia límbica, que es una de las características típicas de la enfermedad. Bien, no quiero hablar demasiado sobre esto porque mis compañeros, el doctor Herreras, va a hablarnos también de este tema de forma específica. Es cirujano, pero el yoga tiene una amplia historia del uso de células madre. El grupo de la doctora Calonce empezó en 2011. 5 años más tarde promovieron la creación de modelos animales con insuficiencia límbica y por último la transferencia a los pacientes. Y durante este camino hemos producido muchos artículos, por supuesto este es nuestro trabajo como universidad, pero miren esto, se trata de clinicaltrial.gov. Aquí tenemos nuestro ensayo clínico que es randomizado sobre el uso de las células madre mesenquímicas. Dos ideas. En global, en general, el uso de las células madre cultivadas y las células madre mesenquímicas tiene una tasa de éxito del 80% de 1 a 2 años y del 75% a 3 años. Pero si analizamos estos resultados con células madre mesenquímicas halogénicas, la tasa de éxito es del 85%. Y hemos tratado, no yo, pero doctor Herreras, muchos pacientes de muchas partes del país y también de Portugal. Y ahora quisiera finalizar ya con estos mensajes para recordar. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes que sufren enfermedades raras? Pues evidentemente
fomentando la participación en estas herramientas importantes que hemos visto, las redes de referencia europeas y los registros. Necesitamos aumentar la información y compartir la información sobre estas enfermedades que tienen un impacto directo en nuestra capacidad para realizar diagnósticos. Necesitamos compartir la información. Se trata de enfermedades raras, es decir, que muy poca gente tiene una gran experiencia a la hora de tratar a estos pacientes. Y por eso es por lo que tenemos que compartir la información. Evidentemente, tenemos que impulsar un fenotipado y un genotipado adecuados, sobre todo porque vemos nuevos genes muy rápidamente. Entonces tenemos que realizar una investigación continua y deberíamos también participar en las estructuras europeas y, evidentemente, tenemos que aumentar la comunicación. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos algunos minutos para preguntas del público. Ha sido un tema muy interesante. Creo que ha sido una ponencia fantástica para abrir la perspectiva. Esto es para la población general y le quiero felicitarle por su charla. ¿Hay preguntas del público? Yo tengo una. ¿Hay café? Necesito un café. I woke up at 5. Estaba a las 5 esta mañana y estoy totalmente dormido. Si puede ser intravenoso. Si no utiliza el micrófono no podemos interpretar. Sorry. Thank you. ¿Hay alguna manera de que el Reino Unido pueda acceder a la ERN, a la web de la ERN? Sí, desde el teléfono móvil se puede poner ERN guión y se puede entrar, no hay problema. Pero para ser miembro significa que hay que contribuir en cierto modo. Ahora estamos preparando unas directrices, una guía para enfermedades raras neurooftalmológicas que son menos conocidas de todas las enfermedades, pero estamos más que contentos de poder colaborar. Recuerden que se trata de la diseminación de la información, que ha sido muy mala por ahora para estas enfermedades con una prevalencia muy baja. Así que la idea es concentrar la información con esta red y compartirla. Tienen como un modelo que el conocimiento viaja y no el paciente. Eso es importante. La idea es que no hay que mandar a todos los pacientes a viajar por toda Europa, sino que sean los conocimientos los que lleguen a cualquier rincón de nuestro continente, de la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Esperen que le den el micrófono. ¿Cuál es la mejor información en la página web de la asociación para conseguir información para los pacientes o para los médicos, como ha dicho antes? Una de las ideas de la creación de los miembros de pleno derecho es el sistema de salud español. La idea es que apruebe esas webs. Así que creo que lo que el paciente necesita es tener los conocimientos de los centros con experiencia real al respecto. Pero recuerde que en España solo hay 47 millones de personas y en Europa hay 400 millones.
400 millones. Estaba pensando en China. Se me ha ido la cifra. Coffee. You need Eso es el café, lo he dicho. Es el efecto de privación de café. Esto es un delito en mi país, ¿eh? En fin, creo que se trata de participar en las estructuras más grandes y es lo más importante, que se disemine la información de estos 7 centros que ya son miembros de pleno derecho de la red de referencia europea. Esa es mi opinión. Pero otra cosa que tenemos que hacer es estimular el número de registros en el registro nacional, porque de lo contrario imaginen que llega una novedad en genética y piden al profesor Alio: ¿cuántos pacientes tiene usted?, le preguntan. Y entonces la gente de Murcia y luego la gente de Barcelona y luego la gente de Sevilla. No tiene sentido. Lo primero que hay que hacer es ir directamente al registro nacional y preguntarles cuáles son los pacientes que tienen esa enfermedad, sobre todo si son con genotipo, que hace falta un tratamiento adecuado. Esos son mis 2 mensajes.